Dale. La pregunta que tengo del problema 1b pide la variación de energía cinética. Sí. ¿Puede ser que la variación me dé negativo? O sea, te estarías diciendo que la energía cinética final es mayor a la inicial. No, la energía cinética inicial me dio mayor a la final. Claro, eso que estás. Por eso pregunto si es posible que dé negativo. ¿Qué suma? Para vos qué es la energía cinética? ¿La energía cinética de quién? Energía cinética, por ejemplo, del cuerpo 1 en un choque Bueno, elástico. vos tenés que sumar todas las energías cinéticas antes y compararlas con todas las energías cinéticas después. O sea, es la energía cinética del sistema. Del cuerpo 1 y el cuerpo 2. Claro, pues todo tu sistema. Ah, claro, claro, ya entiendo que estaba haciendo mal. Por eso cuando Recuerden decimos los ejercicios. defina, viste que te dice defina su sistema, vos tenés que decir que bueno, son las dos partículas. Perdón, lo que decía, recuerden los ejercicios, nosotros cuando se trata de choque, estamos considerando los dos componentes del choque. Tenés el objeto que en la mayoría de los casos es el que viene con velocidad inicial, y el objeto que o está con otra velocidad, se entiende que menor, si no habría choque, o directamente está en reposo. El sistema está compuesto por los dos elementos. ¿Agustín, tenés alguna duda del ejercicio 1? Sí, dice, si es elástica no tiene que ser iguales a la inicial y final. Bien, tendría que hacerlo, hay que corroborarlo. Sí, yo puedo confirmar que son iguales. Si lo veo ahora, son iguales. Bueno, ¿qué Les tal Dylan? pregunto, ¿Qué a tal ver, Ramiro? ¿qué objetos se imaginan ustedes en la vida real se podría aproximar en el caso que chocaran a un choque elástico, o perfectamente elástico? Que sea que se podría arrimar. Una pelota de goma. Mm, No sería precisamente... A ver qué dice el resto. ¿Cuál fue la pregunta, Marce? Pregúntasela de vuelta. ¿Qué objetos de la vida real que ellos se imaginan que pueden, cuando chocan, pueden lograr un choque, se puede decir que aproxime bastante a un choque perfectamente elástico? Vos querés ir al trébol, decís, lo extrañás. ¿Eh? Extrañás el ¿Cómo? trébol. Extrañás Sí, ir al trébol. sí, sí, esa es una. Yo estaba pensando por otro lado más mecánico, por Ahí decirlo de alguna manera. ¿Vos me entendés? Ramiro te entendió. Sí, bueno, ya pecó, pero ya le diste demasiado pista. Esa podría ser, ¿no? A ver qué dicen los demás. A ver si a algún otro se le ocurre algún otro ejemplo. Y que se extraña, dice Ramiro. ¿Saben que nunca fui al trébol yo? Yo no soy de jugar. Cuando jugué al pool cuando tenía en la secundaria, nada más un par de veces y porque me invitó unos amigos, si no nunca. Bueno, ahí puedes Así aprender que mucho de sé los que sí, estudiantes. y me va a tener que enseñar. El primer encuentro que tengamos, así como se dice, sin este aparato por medio, vamos a tener que hacer una juntada en algún lado, seguro. Y vamos a ir al trébol. ¿Y algún otro ejemplo que se le ocurran? Y cuéntenme un poquito por qué piensan que sería así. Dice Agustín, el primer encuentro del laboratorio jugando al pool. Podríamos pedir que nos ponga una mesa de pool ahí en el laboratorio. Tenemos otras cosas para divertirnos. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? Y a ver si se animan a contarme un Cuando poquito. puede ser jugando al tenis cuando la pelota le pega a la raqueta. Mm, a ver qué dice el resto.
Un choque que sea elástico. Ah, está bueno ese. Bien, bien, Julián, que nos ponen a la mesa y la hacemos chocar. No lo había pensado, ¿sabes? Está bueno ese, puede ser. Sí, podría ser Ese juego tranquilamente. también está ¿Y bueno. qué carácter? Futbolito, fulbito con monedas. Sí. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de choque y más ese tipo de choque piensen que generalmente lo asociamos con cosas esféricas que pueden rodar. Un poco por eso, por ahí, por eso es interesante lo que plantea Ramiro, no lo había pensado. Es un choque muy particular. Bueno, ¿y vos cuál pensabas, Marce? ¿Lo puedo decir? Sí, sí. Eh, Cuando yo era chico, jugaban a las bolitas y había que ya ahí le estoy dando una punta, y había un tipo de bolita muy particular, yo en realidad lo pensé por otro lado, pero lo podemos asociar por este lado, que rompía la demás bolita. ¿De qué material era esa bolita que rompía la demás bolita? A las canicas jugabas. Es decir, Canica, ¿no? Eso lo dicen ahora los chicos. Eso porque lo copiaron de los mexicanos, de los yanquis. Son bolitas. Las Tinca, ¿cómo le llaman la marca esa? Que no sé si existe más. Tinca creo que era, que la única fábrica que tenía bolita. ¿Qué tenés, el bolón? No, no hace falta que fuera bolón. Había un tipo de bolita que estaba hecho de un material especial, especial para los que jugábamos de bolita, No, no lo vi. que desde decían que rompía todo lo demás. ¿Eh? ¿De qué material era? De acero. O las bolitas de los rulemanes. Fíjense que la bolita de los rulemanes es un material que tiene unas características muy particulares. Por eso, cuando se chocan entre sí, logran un efecto que, podemos decir que se arrima bastante, ¿no? ¿Alguna duda, chicos, con problema 1? Entonces, lo que le decía a sus compañeros antes que ustedes se conecten, era que es un ejercicio en donde tienen que ustedes definir las condiciones, tanto la masa como las velocidades del cuerpo 1, porque queremos que todos los ejercicios sean diferentes, ¿sí? Queremos que cada uno lo defina, pero una vez que definen ustedes las velocidades, guarden los datos, ¿sí? Porque después tienen que responder el B y el C, ¿sí? Tienen que ahí volver a analizar el caso que ustedes crearon y justamente ver las variaciones en la energía cinética y si se cumple la tercera ley de Newton. Bueno, problema 2. Si no hay ninguna duda con el problema 1, pasamos al problema 2. La trigonometría, no, por ejemplo, en el A me pide el momento de inercia, pero cuando hago momento de inercia no sé si tengo que usar seno o coseno en la fórmula. No sé cómo la trigonometría acá. Ojo, Julián, te están pidiendo el momento de inercia de la bolita. ¿Y la bolita qué forma tiene? De la bolita, sí creo que dice bolita, ¿no? Sí, Un Esfera, sí, una círculo, pequeña. una esfera. Es más, podría ser una bolita eso, por la forma, por el pregunta tamaño. Agustín, ¿sería un problema de cinemática dinámica circular? Eh, Acá te pedimos que lo trates con energía, ¿sí? O sea, podrías tratarlo así, pasa que no va, ¿estás de acuerdo que no va a velocidad uniforme? Porque parte detenida, ¿sí? Está detenida la esfera y, o sea, tenés que resolver con energía. Es más bien parecido a los problemas de las montañas rusas que vimos para partículas, ¿sí? Para la guía 4, o de los planos inclinados, bueno, pero ahora tienes una especie de rampa, ¿sí? O sea, es un problema de cuerpo rígido donde se resuelve con energía.
pero tiene muchos nexos con lo que es la que viste de energía antes, ¿no? Bueno, energía cinética, energía potencial, hasta tiene algo de La tiro clave, oblicuo. la clave está, chicos, que no se asusten con la forma de la rampa. Yo creo que esa, si me permitís, es la pista. No le quiero dar más pistas, pero no se asusten con la... razónenlo, pero no se asusten con la forma de la rampa. En función de lo que se está diciendo energía, piensen qué es lo que pasa en cada punto y fíjate que en un momento dado te dice que separe al principio, separe en diferentes estados. Ahí va a estar la clave. Cuando ustedes definan, es decir, lo separen en distintos estados, ya solo se van a dar cuenta de cómo viene la cosa. Bueno, pero en el B, por ejemplo, pide la rapidez en el punto más bajo de la pista. Sí. ¿Sí? Yo saqué que, no voy a decir qué ángulo puse en ese punto, no, tampoco quiero hacer todo, pero yo en ese momento necesito la posición de la pelotita en la rampa y el tiempo. Y la posición tiene que ser la radio de la rampa por un ángulo. Y el tiempo Bueno, no lo puedo sacar, no siempre, sé dónde sale acá. siempre que resuelvas por energía, el tiempo no aparece como un factor preponderante. Pero pide la rapidez. La rapidez es posición sobre tiempo. Sí, pero Entonces sí necesito tiempo. hay una energía que está asociada con la rapidez. ¿Te acuerdas cuál? Aparte, aparte vuelvo a lo mismo, piensen en los estados, analicen el consejo de oro, definan qué estados ustedes van a tener en cada parte de este movimiento y piensen qué es lo que pasa en cada estado. Esa es la clave. Los O sea, problemas vos los mano, podés resolver por Newton, donde tenés en cuenta la cinemática y el tiempo asociado en cada posición, o lo podés resolver por energía. ¿Sí? Acá te pide que lo resuelvas por energía para no depender de lo que pasa a medida que pasan los segundos. ¿Sí? Hice una pregunta. ¿Cuál es la energía que está asociada con la rapidez? O con rapidez sería el módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Qué energía? Rotatoria, qué sé yo. Está rotando. Eso es a ver, no sé. Dale, a ver los demás. ¿Qué opinan? ¿Qué energía está asociada con la rapidez? La rapidez de la traslación, ¿no? Estamos hablando acá. en No el estamos sentido más hablando amplio estamos hablando. de la velocidad del centro de masa, ¿sí? ¿Qué energía está asociada, lo identificás con la velocidad? De las energías que ustedes conocen. La cinética, dice Ramiro. ¿Qué opinan? Bueno, tenés dos cinéticas, porque es un cuerpo rígido. La cinética rotacional y la cinética traslacional, ¿sí? Bueno, ahí va a estar, ahí van a tener, la van a poder encontrar, ¿sí? Pero volvemos, no me quiero cansar de insistir. Lo primero, y aparte es lo primero que le pidan, definan los estados. Analicen, digan, yo tengo este estado, Sí, hablado, este. hasta hablado puede ser, ¿Eh? sea, escrito puede ser, ¿sí? Sin necesidad de muchas ecuaciones. O sea, pero defínalo. Y una vez que digan, bueno, yo tengo piensen qué es lo que está pasando en cada estado. Y de ahí yo creo que ya lo tienen cocinado prácticamente. Y la última parte, ahí como te lo dice, es tiro oblicuo, que se vieron ejercicio de tiro oblicuo. Pero la clave está en que ustedes separen el problema en estados. Que me digan, bueno, como decía Julián, en el punto más bajo
ahí tengo estas energías. En el punto más alto, estas energías. En el punto donde sale de la rampa, estas energías. Y analizar si hay conservación o no en energía mecánica entre cada uno de los estados, ¿sí? ¿Alguna duda más? Bueno, esta energía. El 3 no sé hacerlo. ¿Para hacerlo? No, el 3 no sé hacerlo. Esa no es una duda, es una declaración. Sí. Sí, pero no va a rotar. Vos tenés que calcular el torque, ¿sí? La torque sobre el punto. No tenés que estar pensando en si tiene aceleración angular, cuál es su momento de inercia. Ahí, en ese problema, tengan en cuenta, acuérdense en el concepto de torque, qué cosa se relaciona con qué y cómo. Ese es el meollo del problema, y lo que resuelve, y de todas maneras ya le están dando las pistas, en el mismo ejercicio le están dando las pistas. Y vuelvo un poco a lo que se hablaba respecto al ejercicio anterior. Analicen, no se mareen tanto con las formas. Analícenlo y piensen con el concepto que se tiene de torque. ¿Está? Esa es la clave. Y después la última parte, una vez que tiene resuelto, en el punto B, fíjate que lo que te están pidiendo es una ecuación, es decir, a partir del punto A, ustedes logran sacar algunas conclusiones. Con esa, a ver, ¿qué pasaría? Hacer algo que me sea más genérico, que me sirva para todas las situaciones, como te dice ahí, claro, para cualquier ángulo. Por ejemplo, a ver. Un ejercicio de los que hicimos que tiene un aire, pero no sería el del pescador, pero tampoco sería exactamente así. Suponete que el listón está a 90 grados. El torque la fuerza sería perpendicular, sería así de 500 newtons, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Todo esto, ¿no? No lo miro. Bueno, tenés que calcular el torque en esa condición, sabiendo que tu centro de momentos está en el punto A. Y que acá vos tenés una fuerza de 500 newton. ¿Sí? Bueno, tenés que calcular el torque. Ya te dice, hasta te dice, el punto B te está dando una ayuda importante. Dice que el torque te define cómo es lo mejor definirlo para este problema. Fuerza por lo que sería el brazo de palanca o lo que sería F perpendicular, R perpendicular, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tenés que definir la línea de acción y sacar la distancia desde la línea de acción hasta el punto A. ¿Sería todo desde 0 grados a 90 grados? ¿Serían 90 grados? Ahí es 90 grados. Es un caso que está ahí, así sería como resolver el A. Y usamos seno o Bien, coseno. ¿A qué te referís con seno o coseno? Hay ángulos, o sea que en la cuenta va a haber un seno y un coseno. ¿Cuál usamos? bueno, pero ustedes piensen que si estamos hablando, en definitiva, el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia perpendicular a la fuerza, que es lo que sería la traducción de eso, piensen eso de todas maneras y qué tipo de producto sería, si lo tomamos como, lo hacemos como vector.
entre la distancia, la recta de acción, o el radio y la fuerza. Aparte piensen en una cosa, en el ejercicio, fíjense que le dice, está bien definido que el último tramo, la fuerza siempre es perpendicular al último tramo. Esa es parte es la clave. Yo diría que miren, si no se acuerdan, que miren, como dijo Marcelo, el problema de la caña. Porque ahí Marcelo lo resolvió de dos maneras. En el problema de la caña usa seno coseno, por eso le pregunto, ¿qué es acá, seno o Pero coseno? no te podemos responder esa pregunta porque tiene que salir de tu análisis. Si te digo seno o coseno y no te lo justifico, no tiene sentido. Te digo, mirá el video, porque Marcelo lo resuelve primero diciendo F perpendicular, la fuerza perpendicular, que sería F por seno, ¿sí? Y después lo resuelve por el brazo de palanca, que es R perpendicular, que es R por el seno. O sea, siempre usas el seno, Julián, porque es la definición de torque. La definición de torque es F, es un producto, R por seno. es, el, Claro, es un producto vectorial. Por eso, cuando vamos a los números, aparece siempre una parte, un elemento trigonométrico. Si vamos al número concreto, pero es un producto vectorial. Por eso, y si me permitís, Leo, la dirección del torque, ¿cómo sería? A ver, si es un producto vectorial entre una distancia, en este caso, y la fuerza. ¿Por dónde iría la dirección del torque? Pero en todo caso, se lo dejamos que lo piensen. ¿En qué dirección está el torque? Pregunta Marcelo. Ni pido sentido ni nada, simplemente en qué dirección estaría el torque. Dirección el listón A. Bueno, piénsenlo. Dijimos que es un producto vectorial. Falta estudio, me parece. Ahí hay que piénsenlo un ratito. ¿Sí? Eso. ¿Hay alguna duda, chicos, sobre este punto? Si alguno no tiene computadora, puede pasar, no sé si es el caso, también te digo a los que vienen esta clase después. No hace falta que hagan los 90 grados el 1, 2, 3 grados, ¿sí? Hasta 90. Pueden hacer cada 10 grados, ¿sí? Y graficarlo a mano. ¿Está bien? Incluso con 3 puntos, incluso ya pueden definir más o menos qué forma va a tener. El punto inicial, final y uno intermedio. Claro. Claro, sí, seguro ya tienen definido por el A el 0 y 90. Habría que hacer algunos puntos intermedios como para saber este gráfico qué pinta tiene. Disculpa, me vino a la memoria. ¿Qué vas a decir? Pensé que ibas a spoilear. No iba a dar ninguna respuesta. No, me vino a la memoria una experiencia con un día que estuve en la universidad, que nos habían dicho que hiciéramos cada 5 grados, porque supuestamente o cada 10 grados era para definir una, ¿cómo se llama? Era el elemento de máquina. Nos pidieron cada 5, 6 o 10 grados. Como tenía Excel, agarré, lo hice cada 1 grado, me mandé como 4 o 5 hojas de cálculo para calcular posición, velocidad, aceleración, pulso. Por eso me vino a la memoria eso. Me fui para el otro lado, justamente. Querían menos y vos pidiste más. Me fui, agarré, me embalé. Y después me acuerdo que hice una manganeta que pude graficarlo directamente con el AutoCAD 12. Y en el año que hablamos, ¿no? Bueno. ¿Has quedado alguna duda del ejercicio 3? Vamos, pasamos al 4. Profe, en el 4 me pide... Te silenciaste, Julián. Sí, pero es que estoy pensando bien.
¿Es posible que la sumatoria de fuerza, que el teorema de impulso cantidad de movimiento, es posible que me dé negativo? La sumatoria de la fuerza la sacás con el cambio, con el cambio de P, ¿no? Sí, Ahí lo que Bueno, se te está, vos vas a calcular el lo que cambio te de está P del sí, agua, porque es el agua lo que está diciendo. ¿Sí? sí, El agua choca con las paletas. El agua es detenida. ¿Sí? sí. Ahora, la rueda recibe una fuerza por tercera ley de Newton igual y opuesta a la que recibe el agua. ¿Respondo a tu pregunta? No. Vos lo que calculaste es Cuando así. dijo que se detiene el velocidad cero, no, o sea, cuando dice que se detiene el agua, ¿dice velocidad cero? No, no, no se detiene. No, no, le voy a decir no, no se detiene del Disminuye, todo, ahí dice disminuye la velocidad velocidad. se frena, se frena, disminuye la velocidad. Y no tomes literalmente la expresión esa, justamente como te dice Leo. Esa es la expresión general que te da la pista en esa fórmula por dónde resolverlo. Eso es lo que te está diciendo esa fórmula. Acá hay una interacción entre la rueda y el agua. Vos lo que querés saber es la fuerza sobre el agua, sobre la paleta, pero podés calcular las fuerzas que recibió el agua. Bueno, aplicá la tercera ley de Newton, ¿sí? Cuando va a interaccionar el agua y la rueda, Newton, la tercera ley de Newton te dice que las fuerzas que se hacen en el agua y las paletas de la rueda son iguales y opuestas. Lo bueno es que si vos sabés cuál es las fuerzas que recibe el agua, sabés cuánto recibe la paleta de la rueda, porque te lo dice tercera ley de Newton, son iguales y opuestas. Entonces, sí, si vos me preguntás, ¿la fuerza me da negativa? Y sí, porque el agua va a recibir una fuerza negativa, porque desde el punto de tu sistema de referencia recibe una fuerza hacia la izquierda. Ahora, la rueda, ¿para dónde recibe una fuerza? pero entonces la ecuación que no del ejercicio no sirve para nada y está bien que dé Sí, negativa, no entiendo eso, no, no. es que esa fórmula sola no te alcanza, tenés que aplicar también la tercera ley de Newton. Pero yo Es necesito el, esa el evidencia de principio. Newton, yo hice nomás con esa fórmula, cantidad de movimiento y despejé para sacar el tiempo final. No, ya Y no sé bueno, qué, tenés no que sé. seguir, tenés que aplicar esa fórmula y entender que lo que estás calculando es sobre el agua, pero vos querés sobre el momento de fuerza sobre la rueda. Entonces eso te va a ayudar. Digamos, no necesariamente te vamos a decir el paso a paso lo tenés que hacer. Te estamos dando una pista, Me vos, pide que saque la fuerza del agua. bueno, si tenés la fuerza que recibe el agua, ¿no tenés la fuerza que recibe la paleta? Eso es lo que te pregunta a vos. ¿Sí o no? Yo no tengo ninguna de las dos. Tenés la fuerza que recibe el agua porque tenés la variación en la cantidad de movimiento que recibe el agua. Entonces tenés la fuerza sobre el agua. La calculaste, me dijiste que te dio negativa. Sí, es negativa. Si quieres que responda a tu pregunta, sí, te da negativa. Pero te estoy explicando por qué da negativa y vos tenés que entender que después, por tercera ley de Newton, podés decir que la paleta recibe una fuerza igual y opuesta. El principio que se está aplicando es semejante al que ocurre en los motores de reacción. De hecho, que es un motor de reacción esto en definitiva. ¿Ok? Como principio. Entonces, empuja algo para un lado para que se mueva lo que está empujando para el sentido contrario. Básicamente es eso. Eso se conoce en motores de reacción. Por eso los turborreactores y los motores fuertes se conocen como motores de reacción. Porque funcionan, es decir, el principio de funcionamiento es por el tercer principio, como concepto. ¿Hay una duda más, chicos? Entonces,
El ejercicio pide la fuerza del agua sobre la rueda cuando la toca. Yo hice la ecuación de sumatoria de F y recibí la fuerza que recibe el agua en el momento del choque. Ujú. Yo tengo que sacar eso para conseguir la fuerza que pide el ejercicio. Si yo te digo que con Marcelo chocamos y Marcelo me ejerce a mí 10 newton hacia atrás, ¿vos podés saber cuánta fuerza recibe Marcelo por mi choque? Sí, ¿Cuánto? 10 newton, menos 10 newton. No, yo recibo 10 newton hacia atrás. La pregunta es, ¿vos podrías decir cuánto recibe Marcelo por haber chocado conmigo? No, Bueno, ahí está la clave. Que entiendas la tercera ley de Newton, ¿sí? Cada vez que dos cuerpos chocan, hasta mismo en el primer ejercicio te pregunta sobre eso, recibimos impulsos o fuerzas que son proporcionales, ¿no? Las dos iguales y opuestos. ahora me la complicó más. No, no compliqué más. Sí, y sí, ya tenía algo claro y ahora me dijo ese ejemplo, estoy chocando con Marcelo y ahora ya no, ya lo que está presente estaba mal. Porque ahora Sí, ya no sé eso es cuánta cierto. fuerza se puede aplicar la paleta con eso. Eso es cierto. Estaba pensando en No primera. te confunda que yo tengo, no te confunda que yo tengo mucha más masa que Leo, ¿eh? A ver, pará, vamos a. Cuando resuelves este problema, a ver si lo estoy mostrando. La pregunta es, cuando uno choca a dos, uno recibe una fuerza ¿hacia dónde? Por haber chocado con uno. Por haber chocado con dos, digo. ¿Hacia dónde recibe una fuerza uno? Esto lo Hacia responden con atrás, hacia atrás. Y dos, hacia adelante. esas fuerzas en módulo, ¿se parecen o no? Sí, ¿Se parecen? O sea, ¿podemos decir que son iguales y opuestas? no. Sí, y bueno, pero justamente te falta eso entender. Porque de ahí sale el principio de conservación Sí, de la pero usted cantidad de me acaba de decir movimiento. que no son iguales. Son Usted me iguales y dijo con el ejemplo, opuestas. estoy chocando con usted dijo que estaba chocando con Marcelo, yo le dije que era iguales y usted me dijo que no. Le dije 10 newton y usted me dijo que no. No, pero dijiste hacia atrás. Yo le decía, dijiste hacia atrás y Marcelo recibió una fuerza hacia atrás también. Te dije que no, hacia atrás. No, le dije menos 10 newton y después le dije 10 newton. Ah, bueno, esa parte no la escuché. Está bien, entonces Ah, listo, ya entendiste. ah, listo. Bueno, se va a Queda cortar. menos de un Nos minuto. volvemos a conectar, ¿sí?